¿Te ha pasado alguna vez que teniendo ya nuestra aplicación de Angular creada con sus componentes, sus colores, todo encajadito, te ha dado mucha pereza crear la aplicación del back porque no sabías qué tecnología usar o porque no sabías qué framework era el mejor? Bueno, pues hoy venimos a solucionarlo. Vamos a utilizar Firebase, la herramienta gratuita de Google, para poder crear un back muy sencillo del cual nuestra aplicación de Angular pueda leer todos esos datos, interactuar, borrar, crear, etcétera, etcétera, y nosotros de una manera muy sencilla podamos encajarlo todo y crear una aplicación full stack sin ningún tipo de problema. Soy Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. En el día de hoy vamos a analizar una de las características más importantes que tiene Firebase, el servicio de Google mediante el cual nosotros podemos, agregarle cosas extras a nuestras aplicaciones, como por ejemplo bases de datos en tiempo real, autenticaciones, servicio de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy vamos a analizar sobre una aplicación de Angular que ya tenemos creada, cómo podemos agregarle esa base de datos o esa parte del back que en muchas ocasiones necesitamos y que en muchas ocasiones también no tenemos tiempo para poder perderlo creando con otra tecnología diferente, pues esa aplicación un poquito más robusta que nos permita lanzar los datos o permitir a la aplicación de Angular que los consuma y por lo tanto crear una aplicación full stack con todas las de la ley para que pueda entrar ya en producción. De todos los servicios que tenemos ofertados dentro de Firebase utilizaremos Firestore, es una base de datos muy sencillita de utilizar, y lo primero que tenemos que hacer es ir a la página firebase.google.com y allí encontraremos, una vez logados, el enlace para ir a la consola, que es donde tendremos todos nuestros proyectos. Cuando pulsamos dicho enlace nos permite generar un nuevo proyecto. Si ya tenemos algunos más, aquí nos saldrían el pequeño resumen de cada uno de los proyectos. Si no tenemos ninguno, creamos uno nuevo. El login lo podemos hacer con una cuenta normal de Gmail y aquí le ponemos el nombre que vamos a utilizar para nuestro proyecto. En nuestro caso lo que vamos a hacer es recuperar información de aquellos lugares que vayamos visitando este verano, que vayamos visitando durante un viaje, para dejarlos reflejados tanto en una lista como por ejemplo en un mapa. Entonces lo vamos a llamar GDI-Places App, por ejemplo. Le damos a continuar, nos ofrece la posibilidad de enganchar Google Analytics a nuestro proyecto. Sería una buena oferta en este caso si fuésemos a utilizarlo, ya que nos permitiría de una manera muy rápida poner todo esto en conjunto sin necesidad de luego a posteriori tener que colocar Google Analytics dentro de la aplicación. Como no es el caso que estamos analizando dentro de este vídeo, pues lo vamos a desactivar para que vaya un poquito más rápido la creación del proyecto. Esperamos a que se genere el proyecto y vemos dónde tenemos que empezar a interactuar con nuestra aplicación. Una vez creado nuestro proyecto nos encontramos con un dashboard donde nos ofrecen múltiples posibilidades de trabajo con Firebase. En este caso, en la zona de compilación tenemos las más importantes. Para nosotros en este caso vamos a pararnos a analizar lo que es la Firestore Database, que es la que nos va a permitir pues generar las diferentes acciones o los diferentes places que vamos a guardar o los diferentes eventos que iremos guardando dentro de esta base de datos y por lo tanto luego los iremos recuperando dentro de nuestra aplicación. Procederíamos a crear la base de datos. Lo que vamos a hacer es intentar agregarla dentro de nuestra aplicación de Angular y ver qué funcionalidades tiene y cómo lo podemos enganchar de una manera o de otra. Por lo tanto, lo primero que hacemos es ir a nuestra aplicación de Angular. Tenemos una pequeña aplicación de Angular en la cual he hecho unos cuantos componentes, en este caso un formulario para poder agregar cada uno de los plays que queramos listar, una pequeña lista y un mapa. La pinta de la aplicación sería tal que así. Tenemos un pequeño formulario aquí a la izquierda, aquí una lista donde irían saliendo los diferentes places y un pequeño mapa donde también vamos a intentar dejar reflejados todos estos places como veremos a continuación. La idea de esto es que cuando nosotros insertemos un nuevo lugar, esto quede reflejado y quede guardado en la base de datos de Firebase y por ende la base de datos de Firebase nos avise de que se ha guardado ese lugar y por lo tanto la lista como el mapa sean capaces de actualizarse, porque todo esto lo haremos en tiempo real, sobre todo porque utilizamos herramientas como por ejemplo los observables, nos vamos a poder suscribir a ellos y por lo tanto nos vamos a poder enterar cuando esta base de datos tiene cambios significables y por lo tanto nosotros queremos leerlos y queremos enterarnos para poder plasmarlo dentro de nuestra aplicación. Para poder enganchar nuestra aplicación con Firebase, lo primero que vamos a hacer es lanzar el comando Firebase Login para poder logarnos dentro de la aplicación. Vamos a decirle que no queremos que recoja ciertos datos. Nos identificamos con la cuenta necesaria, con la cuenta con la que estamos creando el proyecto. Nos va a permitir o nos va a pedir una serie de permisos. Permitimos todo tipo de permisos. Volvemos a la consola y en principio deberíamos estar logados con la cuenta que hemos puesto. Lo siguiente que podemos mirar es si en Firebase tenemos ya creado el proyecto. Entonces, si lanzamos Firebase Projects, en este caso .list, nos debería salir una lista con los proyectos creados para ver si ya lo tenemos para poder trabajar con él. Y efectivamente
efectivamente el proyecto que hemos creado ya nos aparece aquí listado. Vamos a intentar lanzarle el Firebase Init. Con esto inicializamos el proyecto dentro de lo que sería nuestra aplicación de Angular, lo generamos, le decimos que vamos a utilizar pues Firestore en este caso, pulsamos el espacio y seleccionamos Firestore, que es la que nos interesa, la base de datos con la que vamos a trabajar. Una vez seleccionado le damos al intro, le decimos que vamos a utilizar un proyecto y asistente, use an existing project, si no podríamos crear el proyecto también desde aquí, o sea que es una buena opción. Aquí esperamos a que nos salga el proyecto, nos saldrá el nombre del proyecto que tenemos o que hemos creado con anterioridad, pulsamos y en principio Firebase se encarga automáticamente de encajarlo todo y de gestionarlo todo para que nuestras aplicaciones queden enlazadas. Como nos está pidiendo que tenemos que crear primero una base de datos, pues procedemos a la creación de la base de datos. Nos vamos a firebase.google.com, que es donde tenemos todo el sistema para poder generar este tipo de cosas. Le damos a crear base de datos y aquí nos dice dos opciones. La primera, si queremos iniciarlo en modo producción, esto lo que pasaría es que tendríamos que meter ciertas autenticaciones de cara a poder decirle a Firebase que somos nosotros los que estamos haciendo todas estas pruebas. De momento vamos a comenzar en modo prueba, en el cual nos da un tiempo determinado, ¿veis? Ahí nos especifica hasta el 1 de junio de 2022 que esto va a estar activo para que cualquiera pueda leer, pueda escribir, para que se puedan hacer pruebas sobre la aplicación. Así que lo dejamos en modo prueba. Siempre hay que acordarse que lo tenemos en modo prueba, nada más, a la hora de luego poder subirlo. Elegimos dónde va a estar ubicado nuestra base de datos. Podemos elegir Europa, Estados Unidos o cualquiera de las que haya por aquí. Le damos a habilitar y se nos creará la base de datos con la que luego vamos a poder interactuar y ahora volveremos a hacer nuestra configuración para poder engancharla con nuestro proyecto. Esta sería nuestra base de datos. Aquí podremos venir cuando insertemos ciertos datos para ver cómo se han insertado, qué pinta tienen, para poder borrarlos, para poder modificarlos. Sería como si fuera un gestor de base de datos, pero online y dentro digamos de la plataforma de Firebase que nos ofrece Google. Muy cómodo de utilizar y se parece mucho, si estamos acostumbrados a una base de datos no SQL, a una base de datos MongoDB, por ejemplo, se parecería mucho a este tipo de base de datos como la que vamos a utilizar hoy. Nuestro siguiente paso, por tanto, es añadir la librería que nos va a permitir, aparte de hacer el Firebase Init, la librería que nos va a permitir enganchar con esta Firebase Store. Vamos a probar a hacer el Firebase Init de nuevo, lanzamos Firebase Init, elegimos Firestore pulsando el espacio y luego le damos al intro, elegimos el proyecto que ya está enganchado, ya nos está diciendo aquí que está utilizando ese proyecto en concreto y ahora me dice what file should be done. Le ponemos este fichero por defecto para las reglas donde vamos a especificar cómo se va a utilizar la base de datos, también este fichero para especificar dónde van a estar los índices de la base de datos si es que generamos alguno y ya tendríamos la base de datos enganchada o el Firestore enganchado con nuestro proyecto de Angular. Lo siguiente que vamos a enganchar también y que vamos a instalar son las librerías que nos van a permitir lanzar acciones contra esta base de datos generada en Google. Bueno, pues para añadir esta librería simplemente ngadd@angular/fire. Con esto lo que vamos a instalar son todas las herramientas muy sencillas de utilizar para poder crear servicios, para poder crear todo tipo de acciones contra la base de datos y no tener que estar generándolo nosotros a mano. En este caso descartamos este ngDeploy, que sería si quisiéramos subir nuestra aplicación a Firebase. Vamos a elegir Firestore de nuevo, dándole al espacio, le damos al intro una vez lo tengamos seleccionado y ahora nos dice con qué queremos logarnos. Yo le voy a decir con la cuenta con la que estoy logado, efectivamente, con esta. Prepara todo el proyecto, etcétera, etcétera. Me dice, oye, ¿quieres crear un nuevo proyecto o elegir el que ya tienes? Elegimos el que ya tenemos. Si queremos crear un nuevo proyecto igual que antes, podríamos crearlo de cero, etcétera, etcétera. Ya nos dice si queremos crear una nueva aplicación. Esto es importante porque lo que estamos creando y lo que podemos hacer dentro de Firebase es tener dentro de un mismo proyecto varias aplicaciones. Mi aplicación de Android, mi aplicación de iOS, mi aplicación web, etcétera, etcétera. Vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a ponerle Places, por ejemplo, web. Si quisiéramos luego crear una para iOS, una para Android o lo que fuera, pues se irían creando también. Esto lo que nos va a gestionar es una serie de permisos, una serie de archivos con los cuales nosotros vamos a poder interactuar y que además van a decirle a Firebase que somos nosotros y nos van a autenticar de modo que vamos a poder interactuar con los datos y vamos a poder recuperarlos, guardarlos, etcétera, etcétera. Todas las acciones básicas sobre una base de datos. Si nos fijamos por un momento, nos ha actualizado estos tres ficheros que vamos a ir a ver raudos y veloces. Primero el de environments y luego el app module. Pues vamos a nuestro proyecto, abrimos el fichero de environments, lo tenemos aquí y lo que vemos es que nos ha metido todos nuestros datos de autenticación para poder conectar con la base de datos y con la aplicación de Firebase. Todo esto lo tendríamos que haber hecho a mano si no lo hubiéramos agregado de esta manera, por lo tanto es un paso que nos hemos quitado. Igualmente dentro de app module lo que nos ha indicado aquí o lo que nos ha incrustado son los diferentes servicios que nosotros necesitamos para poder conectar con nuestra base de datos, para poder conectar primero con el proyecto y por ende también para poder conectar con la base de datos de Firestore.
El siguiente paso a partir de aquí ya sí que sería empezar a trabajar con nuestra aplicación, empezar a trabajar con los places y empezar a insertarlos. Tenemos creado un pequeño interfaz en el cual le hemos colocado un ID. Todos los registros que vayamos a insertar dentro de la base de datos Firestore de Firebase van a tener un ID único, por lo tanto para luego recuperarlo y poder trabajar con él es interesante tenerlo dentro de la interfaz. Tenemos nombre, latitud, longitud, descripción y una imagen en formato string, number, lo que necesitemos en cada caso. Es interesante tener este tipo de interfaces para luego poder comunicarnos de manera mucho más rápida y poder integrarlo dentro de nuestros componentes sin necesidad de andar trabajando con objetos anónimos que al final nos aportan poco. Teniendo una interfaz, pudiendo trabajar con TypeScript, nos ahorramos un montón de trabajo y sobre todo cierto control que hacemos sobre nosotros mismos en caso de traernos ciertos datos que no funcionen, propiedades que no tengamos registradas. Todas las acciones que vamos a hacer sobre la base de datos las vamos a generar sobre un servicio, por lo tanto el primer paso va a ser desde el terminal de nuestra aplicación de Angular, hacer la creación de un servicio, ng-generate-service, le ponemos nombre al servicio, en este caso places, y vamos a quitarle las pruebas porque de momento no lo vamos a utilizar y lo voy a meter pues dentro de una carpeta services para que quede un poquito más ordenado. Services, places. Lanzamos el comando de generación del servicio, ya lo tenemos generado y a partir de este servicio podemos empezar a trabajar. Por lo tanto me voy a la carpeta services, tenemos ahí nuestro nuevo servicio y puedo empezar a trabajar, por ejemplo, creando los diferentes places con los que vamos a interactuar. ¿Cosas que necesitamos? Bueno, pues en principio necesitamos Firestore, que es la herramienta fundamental con la cual vamos a trabajar. Para ello, como siempre hacemos en Angular, lo inyectamos dentro del constructor. Me traigo Firestore. Si tuviéramos que trabajar con otras herramientas, como por ejemplo la autenticación o el storage o cualquiera de las otras opciones que nos devuelve Firebase para trabajar, pues aquí importaríamos el servicio de cada una de ellas. Me traigo Firestore. Como vemos, lo podemos importar rápidamente de Angular Firestore, que no se nos olvide que esto tiene que quedar arriba importado porque si no, no funciona. Y ahora ya podemos empezar a integrar las diferentes acciones que vamos a llevar a cabo. El servicio al fin y al cabo nos sirve para poder crear estos métodos y luego poder utilizarlos desde cualquier otro componente. Por lo tanto, voy a crearme un servicio addPlace, el cual va a recibir un place simplemente de tipo place. Vamos a ponerle place, importamos la interfaz también aquí arriba, ya lo tenemos importado y creamos el metodito. Esto es muy sencillo, simplemente del formulario recibiremos los datos de este nuevo place, lo que vamos a hacer es integrarlo dentro de Firestore para poder guardarlo en la base de datos y a su vez que el resto de componentes se suscriban a esa Firestore o a esa base de datos y puedan recibir ese nuevo place y por lo tanto pues podamos visualizarlo tanto en formato de lista como en formato de mapa. Lo que vamos a hacer es crear una referencia contra la base de datos, vamos a crear un place ref. En este caso lo sacamos a través del método collection, las diferentes colecciones que vayamos guardando en nuestra base de datos, las diferentes colecciones que vayamos guardando en Firebase, podemos acceder a ellas a través de este metodito collection, que lo traemos de Firestore igual. Vamos a importarlo aquí arriba para que no se líe. Collection, nos lo traemos. Como primer parámetro a collection hay que pasarle el servicio de Firestore y como segundo parámetro le tenemos que pasar el nombre de la colección. La colección no hace falta que exista, es decir, no hace falta que la tengamos generada. No sería como una base de datos relacional al uso en la cual nosotros tendríamos que generar toda la base de datos, la estructura y tal. Según vayamos insertando los datos, todo eso se va a ir generando y va a estar disponible para que lo podamos empezar a leer, lo podamos empezar a consumir, etcétera, etcétera. El último paso, vamos a importar aquí una función que se llama addDoc y repito lo de antes, si estamos muy acostumbrados a trabajar con bases de datos no SQL o bases de datos no relacionales, el concepto colección, el concepto documento es algo que estamos acostumbrados a utilizar de una manera más o menos habitual. Y aquí lo que vamos a hacer es retornar simplemente la llamada a este addDoc, le pasamos la referencia, es decir, le pasamos la base de datos o la tabla o la colección, perdón, en este caso, donde vamos a hacer la inserción, placeRef, y también le pasamos como segundo parámetro qué es lo que vamos a insertar, en este caso nuestro place. Y con esto ya tendríamos nuestro metodito generado para poder generar los places, para poder enviarlos a nuestra base de datos. Vamos a tratar de engancharlo con el submit de nuestro formulario. En nuestro formulario, aparte de la estructura normal de un formulario generada a través de un form group y los diferentes form control que lo integran, y luego posteriormente, evidentemente, el HTML con el cual lo enganchamos, tenemos un método en submit que es el cual se ejecuta cuando nosotros rellenamos el formulario. Ahí lo que estamos recibiendo es este valor, this.formulario.value, con todos los valores rellenados en los diferentes campos. Es lo que vamos a utilizar para poder enviarlo a nuestro servicio y que pueda viajar hasta Firebase. Por lo tanto, lo primero que hacemos es, en el constructor vamos a inyectar el servicio que hemos generado. Por lo tanto, private
como siempre, Places Service y le colocamos el tipo que es Places Service. Ahí lo tenemos. Que se importe arriba, por favor, asegurémonos de estas cosas, aunque vayamos muy rápido y Visual Studio lo haga muy bien, siempre echadle un ojo arriba para ver si se ha importado, porque que si no luego esto nos trae catástrofes mundiales. Una vez tenemos este Places Service, lo único que tenemos que hacer es llamarlo, ejecutar al método en concreto addPlace. Le pasamos this.formulario.value y en este caso este objeto this.formulario.value ya tendrá todos los valores, ya que lo hemos generado con name, latitude, longitud, description e image. Vamos a guardar la respuesta dentro de una variable. En este caso lo que me está devolviendo es una promesa, por lo tanto vamos a hacerle una async await. Aquí colocamos el await, aquí colocamos el async y la respuesta la guardamos en una variable aquí, response, para poder visualizarlo. Luego veremos si esta respuesta realmente me está guardando los datos en la base de datos, comprobándolo directamente dentro de Firebase. Vamos a hacerle un console de la respuesta y pasamos a la prueba. Me voy al navegador, probamos, abro aquí y vemos a ver qué cosas suceden de primeras. Recordemos que hemos dejado parada la aplicación, por lo tanto en Ejeser para poder arrancarla y que esto pueda volver a funcionar, porque si no la aplicación no reacciona. Si la tenemos parada y el servidor lo tenemos en standby, la aplicación no reacciona en sí. Vamos a refrescar la página, nos aparece nuestro formulario y vamos a insertar nuestra primera prueba. Vamos a insertar una pruebita un poco al tuntún. Vamos a poner, por ejemplo, Madrid, capital de España, latitud, no me la sé, pero más o menos 40-3 aprox, y vamos a dejar la imagen en blanco. Vamos a poner un punto. Enviamos. Esto parece que se ha quedado reflejado y vemos que nos está devolviendo por lo menos un resultado. Vamos a ver si esto realmente ha persistido en nuestra base de datos de Firestore o no ha persistido. Si nos vamos a Firestore y refrescamos, vemos cómo se nos ha generado una nueva colección llamada Places con un nuevo documento con un ID totalmente aleatorio. Para nosotros nos da un poco igual, pero bueno, oye, está bien que se genere automáticamente. Y aquí tenemos todos los campos con los cuales ha persistido. Tenemos todos los campos con los cuales hemos insertado esta nuevo place. Por lo tanto, ya vemos que sí, que nuestro formulario está mandando los datos a Firestore. Nuestro trabajo ahora va a ser intentar recuperarlos. Muy sencillo, porque lo que vamos a hacer es suscribirnos sobre esta tabla, suscribirnos sobre esta colección y ver cómo podemos recuperar más o menos en tiempo real todos los datos que se vayan insertando. Para poder recuperar todos estos places, lo que vamos a hacer es dentro del servicio, ya que tenemos un método addPlace, vamos a crear un método getPlaces, mediante el cual vamos a poder recuperar todos estos datos guardados en nuestra base de datos y luego lo vamos a poder utilizar donde queramos. Vamos a hacer que nos devuelva un observable, el cual vamos a importar de RxJS, como vemos aquí, para poder utilizarlo y además que nos sea mucho más sencillo a la hora de recuperar la información. Un observable nos podemos suscribir y por lo tanto yo puedo estar atento continuamente de qué está pasando sobre ese observable. Este observable vamos a hacer que nos devuelva pues un array con los diferentes places. Como de momento no lo hemos devuelto, pues nos está diciendo que oye, ¿dónde vamos? Lo primero, vamos a traernos también la referencia, por lo tanto vamos a importar aquí la referencia, y lo segundo sería en este caso pues retornar. Hay un metodito que se llama collectionData, lo importamos aquí arriba, collectionData, el cual nos va a devolver pues justamente los datos referentes a una colección en concreto. Retornamos la llamada a collectionData. Esto es mucho más sencillo y la API anterior de Firebase era un poquito más liosa. Esta se ha vuelto mucho más sencilla, son métodos muy ágiles, llamamos, devolvemos la información, llamamos, actualizamos, etcétera, y es extremadamente fácil el poder utilizarlo. Le pasamos la referencia, en este caso placeRef, y luego le decimos a partir de qué campo vamos a organizar todo esto, o por lo tanto cuál es nuestro índice. Ponemos un elite field y le ponemos que nuestro campo en este caso es el ID. Si tuviésemos otro campo más identificativo, otro campo que fuese para nosotros nuestro identificador principal, pues lo pondríamos aquí para que se pudiese organizar y que se pudiesen hacer búsquedas un poquito más rápidas. Tenemos que hacer un casting para transformarlo a observable, lo transformo a observable y le digo que nos va a devolver pues un array de places. Ya tenemos por lo tanto generado un metodito que me devuelve un observable sobre el cual me puedo suscribir para poder recuperar todos estos places que yo voy almacenando dentro de mi base de datos. Por lo tanto, vamos a utilizarlo. Tenemos un componente que es la lista, en este caso placeList. Vamos a su TS y aquí nos podemos suscribir a ese observable que ya hemos generado y por lo tanto podemos empezar a trabajar con él. Para ello, lo primero, en el constructor, como siempre que utilizamos servicios de Angular, private, traemos el servicio de places, places service. Nos aseguramos de que arriba se haya importado, fenomenal, ahí está. Y ahora ya dentro del ngOnInit, que es el método que se ejecuta justo cuando arrancamos nuestro componente, nos podemos empezar a suscribir a ese observable para recibir los diferentes cambios. Por lo tanto, sobre el places service, lo que hacemos es llamar al método getPlaces, que es el que hemos creado y por lo tanto nos devuelve dicho observable y nos suscribimos.
Dentro de este subscribe siempre vamos a recibir una función anónima, en este caso una función anónima con el resultado de lo que nos esté devolviendo esta suscripción, por lo tanto aquí obtendremos los places. Si todo va bien, si yo hago aquí un console log de places, en principio, cada vez que se modifiquen los datos de nuestra base de datos en Firebase, vamos a obtener un resultado aquí y por lo tanto lo podríamos utilizar luego, por ejemplo, dentro de este array de places para poder actualizarlo y por lo tanto ver el resultado final de la agregación o del borrado o de la modificación que estemos haciendo sobre los diferentes lugares que agregamos a la base de datos. Lo probamos. Refrescamos la página y si nos fijamos aquí ya está saltando el observable y por lo tanto aquí ya tenemos dentro de nuestro array lo que hemos insertado antes. Si lo que hacemos es actualizar lo que teníamos arriba, this places igual a este places que estamos recuperando aquí, lo que vamos a ver es que cuando nosotros actualicemos nuestra aplicación, veis, saldrá pues lo que yo he generado sin imagen porque no le he puesto ninguna imagen, pero ahí queda reflejado. Bien, ¿vale? E incluso luego cuando lo coloquemos en el mapa pues pasará absolutamente lo mismo. Vamos a crear otra, por ejemplo Barcelona. Ciudad al norte, por ejemplo. Latitud no lo sé, luego lo miramos, 35 menos 4 y la imagen igual, vamos a poner un punto y enviamos. Cuando nosotros enviamos, ojo lo que ha pasado, esto se ha actualizado en Firebase y ahora lo miramos y además la suscripción se nos ha actualizado y por lo tanto se ha agregado dentro de la lista. Esto es mágico, no tenemos que hacer nada más, simplemente nos suscribimos y los cambios que se reflejen en Firebase, como vemos aquí, si refrescamos, vemos los dos documentos que ya salen aquí, Ciudad al Norte, Barcelona y aquí Madrid. Y por lo tanto todo esto se va actualizando en sintonía. Si probamos, por ejemplo, dentro del mapa a poner exactamente lo mismo, pues pasará pues lo que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que sobre este mapa que hemos generado con anterioridad. Vamos al componente del mapa, lo tenemos aquí, place map, y lo que hacemos en el TS es igualmente suscribirnos como antes para poder agregar los diferentes elementos dentro del mapa. Por lo tanto, en el constructor me suscribo, private al servicio, places service, places service, ahí lo tenemos. Aquí dentro del ngOninit lo que hago es igual que antes, suscribirme, places service, llamo al método getPlaces que es el que me devuelve el observable, me suscribo en este caso, aquí recupero los places y luego estos los podríamos utilizar para mostrarlos dentro del mapa o donde quisiéramos con cualquier tipo de array o como queramos en cada uno de los casos. Si por ejemplo utilizamos otro array de places y lo actualizamos aquí, pues simplemente sobre ese array de places la actualizamos con el valor que nos llega a través del observable sobre el cual nos hemos suscrito y por lo tanto será el real que tenemos en la base de datos. En principio pues los marcadores deberían ir saliendo, como yo no he atinado mucho pues cada uno sale en una zona totalmente diferente. Pero ya se van indicando todas las acciones cuando nosotros insertamos en el formulario, se van a ir insertando dentro de nuestra tabla, sobre todo importantísimo porque esto, si yo refresco, sigue estando ahí, es decir, es una tabla que persiste y que está online y que podemos utilizarla y además podemos utilizarla desde múltiples aplicaciones, lo cual es muy interesante, por lo tanto tenemos una forma muy sencilla de poder ir guardando este tipo de cosas. Si lo que queremos como última acción es ir borrando nuestros elementos, que se borren de nuestros interfaces y que además se borren de la base de datos de Firebase, vamos a crear en nuestro servicio un metodito para borrar y lo engancharemos con estos botoncitos que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos al servicio. Generamos un método, en este caso lo voy a llamar delete place, por ejemplo. Le voy a pasar el place entero para poder luego trabajar con él. Y lo que vamos a hacer es importar dos metoditos. En este caso necesitamos el método doc, porque en vez de hacer referencia a una colección entera, lo que quiero hacer referencia es a un único documento para poder trabajar con él. Y aparte el método delete doc. Una vez recuperemos la referencia de Firebase, lo que vamos a hacer es borrarlo a través de ese método. Por lo tanto, primero me traigo el place ref doc, por ejemplo, o docref. Lo hacemos igual que hemos hecho con la colección. Lo que pasa es que ahora con el metodito doc le pasamos de dónde lo vamos a sacar, pues de Firestore. Ya lo tenemos todo enganchado, por lo tanto esto ya funciona automáticamente. Y aquí lo único que hay que pasarle ya no es la referencia a places enteros, sino que es places. Y lo que vamos a hacer aquí es engancharle el ID del place. Por lo tanto, como ya lo tenemos por parámetro, place.id. Y ahí tendríamos la referencia única al documento que queremos borrar. No a toda la colección, sino a un único documento. Muy fácil de sacar. Aquí le podríamos haber pasado únicamente el ID en vez del place entero, pero bueno, por pasarle un dato. Retornamos la llamada al delete doc y aquí ya sí que le pasamos pues el documento que queremos borrar, que es este place docref.
y ya lo tenemos hecho. Vamos a borrar de nuestra base de datos el elemento pasándole el elemento entero y esto va a quedar reflejado tanto en la base de datos física, digamos, como en nuestros interfaces, ya que están suscritos a las diferentes modificaciones que se produzcan sobre la base de datos. Volvemos al TS de la lista. En nuestro caso, dentro del HTML tenemos el botón, le vamos a poner aquí su método click en este caso, para que cuando nosotros hagamos clic se borre. Vamos a poner onClickDelete, por ejemplo, y lo que le vamos a pasar aquí entero va a ser el place con el que estamos trabajando, para luego hacérselo llegar al servicio. Por lo tanto, este método onClickDelete al cual le pasamos el place, tendremos que generarlo o definirlo dentro del TS del placeList component. Vamos al placeList component, aquí en el TS colocamos el metodito onClickDelete, le pasamos el place, le voy a decir evidentemente para que no dé error que es de tipo place, ya lo tenemos un poquito más definido y es lo que os decía un poco al principio. Gracias a esto, todo el mundo que entre aquí, cualquier desarrollador que coja mi código, sabe que esto no es un objeto cualquiera, que es un objeto place y por lo tanto tiene su sentido. Sobre el servicio que ya tenemos insertado, placeIsService, llamamos al método deletePlace. Le pasamos el place con el que queremos trabajar y lo mismo de antes. Como esto en principio nos devuelve una promesa, ahí la tenemos, le colocamos delante el await, le colocamos delante la sync y por si queremos ver la respuesta lo guardamos en una variable para posteriormente poder hacerle un console log de dicha variable y poder ver y poder hacer, pues por ejemplo, oye, una alerta de se ha borrado, está todo ok, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Llamamos al servicio, le pasamos el place y en cada uno de los clics lo que va a pasar o lo que va a suceder o lo que entendemos o queremos que suceda es que se borre de la base de datos y además veamos eso reflejado dentro de nuestra interfaz gráfica. Si nos vamos a nuestra aplicación, borramos por ejemplo Madrid, vemos que se ha quedado borrado, nos devuelve algún tipo de undefined, es decir, no nos devuelve absolutamente nada. Y si comprobamos dentro de Firebase, en este caso, vemos como solo queda un documento y el documento que queda es el de Barcelona. Todas nuestras interfaces se han actualizado, ya solo tenemos un marker dentro de nuestro mapa. Si agregásemos más quedarían reflejados y por lo tanto lo tendríamos ya un poco lleno de sitios de interés a los que poder viajar estas vacaciones. Bueno, creo que es muy interesante, sobre todo por el hecho de que es muy sencillo de utilizar. Mirad que aquí con 3 métodos hemos podido interactuar con la base de datos. Quizá la configuración inicial es un poco más tediosa, pero luego la utilización de estos métodos es muy sencilla, tanto si queremos acceder a colecciones, como hemos hecho en estos dos casos, como si queremos acceder a documentos únicos o modificarlos, por ejemplo, como podríamos realizar, o borrarlos como hemos hecho en este caso. Por lo tanto, espero que os haya servido esto como iniciación a Firestore, iniciación a Firebase y que os anime un poco a utilizar esta herramienta porque creo que es muy rápida y si no tenemos ese conocimiento en la parte del back, creo que nos puede ayudar a ensamblar nuestra aplicación y hacerla un poquito más adulta y un poquito más potente y además de una manera muy sencilla y además con herramientas gratuitas como son las de Firebase. Tendréis en el repositorio, si queréis utilizar los componentes, todo lo que hemos utilizado dentro de este proyecto, por lo tanto podréis integrar mapas, podréis integrar todo lo que queráis con respecto a la aplicación que estamos haciendo, que lo disfrutéis, que practiquéis. Si tenéis alguna duda nos la podéis dejar escrita en los comentarios. Nada, espero que todo vaya genial, suscribíos al canal para recibir más de estas cosas que son maravillosas, información sobre Firebase y sobre muchas otras tecnologías y nos vemos muy pronto. Que vaya todo bien, hasta luego.